Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto tenerlos nuevamente aquí en una emisión más de Cabina in Motion, en nuestra sección Business in Motion Recomienda, donde se abordarán temas de emprendimiento que serán de utilidad para todo nuestro público. Esta tarde tengo el gusto de presentarles al experto Fernando de la Vega. Fernando, buenas tardes. Ani, muchas gracias por la invitación, gracias. Fernando, entiendo que eres experto en emprendimiento, startups y fuentes de financiamiento. Muchas gracias. ¿Nos puedes platicar un poquito sobre ti? Sí, por supuesto. Pues bueno, dirían por ahí que soy un emprendedor empedernido, inadaptado, pues enamorado del mundo de la tecnología. La realidad es que inicio en este ecosistema pues a raíz de que me senté en una oficina y me di cuenta que era lo que realmente a mí no me gustaba, ¿no? Entonces, a partir de ese momento pues empiezo a incursionar en el ecosistema de las startups, el mundo de la tecnología, ¿no? Y me doy cuenta que realmente pues mi vocación estaba pues en desarrollar proyectos, en meterme en un mundo creativo, conocer, relacionarme, hablar con empresas, descubrir acerca de tendencias y demás, ¿no? Y siempre me he considerado como un financiero, pero sin traje, ¿no? Porque durante mucho tiempo estuve trabajando para la banca y la realidad es que llegó un punto en el que pues, dejó de gustarme el traje y ahora soy de esas personas que usa el blazer con tenis y jeans, ¿no? Además, pues bueno, me fascina andar viajando por el mundo, conociendo gente, porque yo creo que uno de los temas más importantes que un emprendedor tiene que tomar en cuenta es el relacionarse, el conocer culturas, qué es lo que está sucediendo allá afuera, las formas de pensar de las personas. Hay un dicho muy cierto, Ani, que dice que cuando te vas de un país, regresa siendo otro, ¿no? Y me tocó, al vivir algunas experiencias, por ejemplo, en Nueva York o en Chicago, ¿no? Y te das cuenta que el ecosistema es completamente distinto y eso cambia completamente el mindset, ¿no? Las ideas, la forma de desarrollar las cosas en México, porque digo, ahorita hablaremos un poquito más de eso, pero en general, pues Fer de la Vega es un apasionado de la tecnología, un financiero sin traje, lo vuelvo a repetir, financiero sin traje, me encanta. Y pues bueno, la verdad es que encantado de conocer gente, de relacionarme con las personas y sobre todo pues ayudar a los demás, que es la parte más yo creo que más relevante, porque yo creo que a veces el hecho de tener un conocimiento pues es muy egoísta, que eso que aprendiste no se lo compartas a alguien más, y de eso se trata, ¿no? De ayudar a las personas y siempre Fer de la Vega está en ese punto en el que siempre está buscando ayudar a las demás personas. En tu propia concepción, Ajá. Para ti, ¿qué es emprender? Mira, yo siempre he dicho que emprender es experimentar, ¿no? Yo creo que es importante diferenciar qué es una startup, ¿no? Y qué es una empresa. Yo creo que son conceptos, realmente son conceptos muy distintos, ¿no? Una startup la hemos conceptualizado con que es tecnología, porque viene del epicentro en Silicon Valley o Tel Aviv, ¿no? Pero la realidad es que una startup es cualquier cosa que inicia, ¿no? Desde un puesto de tacos en la esquina de Doña Chonita, ¿no? Hasta el software más sofisticado, ¿de acuerdo? Entonces, la realidad es que es una experimentación donde estás validando el modelo de negocio, estás validando un producto mínimo viable, ¿no? ¿Y qué es un producto mínimo viable? Lo mínimo que necesitas para salir a vender al mercado. No necesitas inversiones de dinero estratosféricas, ¿no? La realidad es que necesitas algo sencillo, económico y barato, ¿no? Entonces, este producto mínimo viable, ¿no? Lo sacas a validar, iteras rápido, experimentas rápido, lo más pronto posible. ¿Para qué? Con el único objetivo de encontrar el product market fit, ¿no? Es decir, el encaje del producto en el mercado. En el momento en el que este producto mínimo viable ya encaja en el mercado, ¿sí? Entonces pasa a convertirse ya en una empresa. ¿Por qué? Yo siempre le digo a las personas, piensa como los árboles, aunque no tengan, pero sí, piensa con la filosofía más bien de un árbol, ¿no? Sembras una semilla, ¿no? Genera un tronco, que al final es una propuesta de valor simple y sencilla, se hace robusta, madura y empiezan a tener raíces, ¿de acuerdo? Por tanto, pues bueno, ya vienen otros negocios y lo mismo pasa con las startups, ¿no? Validan algo, maduran la propuesta hasta que llega un punto en el que ya la gente hoy en día te está comprando ese producto o servicio y se hace recurrente. Pero en el trayecto descubres otras fuentes de ingreso, ¿sí? Y eso de alguna manera ya te permite
ir haciendo más robusta la organización, empiezas a delegar las actividades porque, bueno, sí empezaste siendo el primer vendedor, empezaste a ser el primer contador, el que tú quieras, ¿de acuerdo? Pero va a llegar un punto en el que a veces también la operación te sobrepasa y tienes que empezar a delegar las actividades. Entonces, ya ahí es donde te conviertes pues, en un empresario, y con esa visión es la que tenemos que empezar a proyectar a la hora de desarrollar una startup. Ok, sí soy emprendedor, pero no emprendedor de camiseta, ¿no? O sea, porque emprendedor cualquier persona puede decir que lo es, ¿no? Y cualquier persona puede decir que tiene una idea al estilo Javi Noble, ¿no? Pero la realidad es que hay que verlo con esa visión. Ok, voy a ser emprendedor, voy a resolver un problema con una solución diferenciada, no voy a replicar modelos de negocio como lo puedo traer de Estados Unidos, de Europa, porque al final los usos y costumbres de cada país son completamente distintos, ¿no? Y al final, pues bueno, o sea, esta compañía tarde o temprano o esta organización va a crecer, ¿no? Y te va a convertir en una empresa. Entonces, con esa visión lo tenemos que ver, y ahí es donde se marca la verdadera diferencia entre ser un emprendedor de camiseta a ser un emprendedor que realmente se pone la mochila y se mete las piedras para realmente salir adelante, ¿no? Ok, entonces entiendo por lo que me explicas que el startup te maneja una especie de traje hecho a la medida de la persona que empieza a emprender. ¿Cuáles son para ti los primeros pasos que debería llevar alguien para iniciar su propio negocio? ¿Cuál fue tu proceso? Bueno, yo recomendaría 5 pasos. El primero es que te conozcas a ti mismo, ¿no? Que encuentres tu zona óptima de emprendimiento, partiendo desde, haciéndote 3 preguntas, ¿no? ¿En qué tengo experiencia? ¿En qué soy bueno? ¿Sí? Y ¿qué habilidades tengo? Porque en función de esas tres variables que te platico, encuentras esta vocación, esta expertise. Y te lo comento porque me he llegado a encontrar personas que, por ejemplo, quieren desarrollar aplicaciones, pero pues bueno, vienen tal vez del mundo de la contabilidad, ¿no? Y no tienen nada que ver, o sea, no tienen un conocimiento previo de desarrollar una aplicación de música cuando vienes de una cuestión administrativa y no tienes ninguna expertise. Entonces, digamos que la curva de aprendizaje y tu zona de riesgo es más alta, ¿no? Que a diferencia de una persona que cuenta con un expertise, no sé, en manufactura y que va a desarrollar una propuesta en función de esa expertise que tienes. Por tanto, pues vas a ser mucho más ágil. Entonces, es muy importante conocerse a sí mismos, ¿no? De quién soy, ¿no? En qué soy bueno, en qué tengo experiencia, porque eso va a ayudar a que seas mucho más rápido. Ahorita lo platicamos, ¿no? Que es un startup, es un experimento que tiene que ir rápido e iterar lo más pronto posible. Entonces, esa experiencia te va a dar la posibilidad de que tengas mayores probabilidades de tener éxito, ¿no? Como primer punto. El segundo es que detectes un problema o una necesidad en particular, ¿no? Porque el pensamiento que tenemos en México, que tenemos en Latinoamérica, me imagino que te ha pasado, se me ocurrió esta idea y la voy a poner en marcha, ¿no? Pero la realidad es que si tú partes de decir, a ver, yo identifico que esta persona o esta industria tiene una necesidad, un problema, bueno, va a ser mucho más sencillo que entiendas pues cuáles son los principales dolores, cuáles son las cosas que le gusta, que no le gustan, qué cosas te recomendaría que tú desarrollaras. Entonces ya empiezas a tener información que te van a permitir llegar al punto 3, es decir, cuál es la solución o el producto mínimo viable que necesitas para salir al mercado, ¿no? Es decir, ¿qué es un producto mínimo viable? ¿No? Es un prototipo, ¿no? Que requiere lo mínimo indispensable con la menor cantidad de recursos para que tú puedas validar si efectivamente esta propuesta es buena o no, ¿de acuerdo? Entonces esos son los productos mínimos viables y así se comienza a estructurar la compañía, ¿no? ¿Por qué? Porque ya te das cuenta que en función de las necesidades o problemáticas que ya habías identificado, ¿no? Al desarrollar este prototipo, pues bueno, ya tienes información en la venta directa, ¿no? Porque la realidad es que al desarrollar esa propuesta nos lleva al punto número 4, es decir, salir a vender esa propuesta. A muchas personas dicen, es que no, pues no me gusta vender, pero la realidad es que al principio pues la vas a hacer de todo, ¿no? La vas a hacer del contador, eres el primer vendedor de la compañía, eres el primer marquetero, ¿no? Y todas las funciones habidas y por haber que hay en una empresa, ¿no? Entonces tienes que salir a vender esta propuesta sí o sí, o sea, con lo que tengas, agarra tu presentación, tu material de venta y a tocar las puertas. Como vendedor de Avon dirían por ahí, ¿no? Y por último, la quinta es escuchar al cliente, ¿no? ¿Por qué? Porque al llegar al punto 4 que te comento, se hace un ciclo de retroalimentación en la cual, pues bueno, creas, mides, aprendes, ¿no?
Pero la realidad es que en la medida en la que tú vas escuchando las necesidades que tienen tus usuarios o tu cliente final, te va a permitir moldear la propuesta y encontrar el objetivo más importante que tiene que cumplir una startup, ¿no? Es encontrar el product market fit, es decir, el encaje del producto en el mercado. Y cuando llegas a ese punto, ¿no? Ya pasas de ser una startup, como lo comentamos hace un momento, pasas de validar el modelo de negocio, este producto mínimo viable, a convertirse ya en una organización, en un producto donde ya el modelo de negocio ejecuta y genera recurrencias. Es decir, siempre digo, tengan ese pensamiento como la filosofía del árbol, es decir, ya sembraste la semilla, buenísimo, va a generar raíces y va a generar un tronco robusto y duro, ¿de acuerdo? Por tanto, en la medida en la que vayas avanzando, ¿qué va a pasar? Van a salir raíces y vamos a encontrar nuevas oportunidades, ¿estás de acuerdo? Entonces, esos son los 5 puntos más importantes que yo recomiendo, ¿no? Y bueno, desde el lado personal, les recomendaría que sean humildes, ¿no? Que sean humildes, que aprendan a que cualquier cosa que les den por comentario, tómenla. Que si vienes de un corporativo, fuiste el CEO de una supercompañía, ten la humildad de que vas a salir a ser emprendedor y que es completamente distinto emprender en una compañía a emprender para encontrar o desarrollar una solución. Entonces, esa es una recomendación muy importante, te lo digo porque ya me tocó caer en ese hoyo y la humildad es algo muy importante, es un valor muy importante para las personas. Claro. Bueno, y tratando de abarcar un poquito de todo lo que es tu experiencia profesional, platícanos, por favor, ¿qué recomendaciones darías al momento de buscar financiamiento para un negocio, ya sea para iniciarlo o para darle continuidad? Pues mira, antes de pensar en la fuente de financiamiento, pensaría primero en la estructura de la cadena de financiamiento, porque creo que es algo que no nos enseña. Es decir, la gente nos ha compartido información sobre que existen los ángeles inversionistas, los créditos, el arrendamiento, los fondos de inversión, etcétera. Pero realmente en dónde están ubicadas todas estas herramientas y realmente en qué etapa puedo ir a tocar la puerta, ¿de acuerdo? Y son 5 elementos dentro de la cadena de financiamiento. 1 son los subsidios de gobierno o Family, Fools and Friends, conocidos como amigos, familia y los que se dejen, ¿no? 2 está el capital semilla. 3, los fondos de Venture Capital, también conocidos como fondos de capital emprendedor. Están los fondos de capital privado. Y por último, pues está la oferta de valores conocidos en inglés como IPOs, es decir, Initial Public Offering, ¿no? Entonces, dentro de estos elementos, pues bueno, dentro de estos eslabones hay fuentes de financiamiento, digo, por mencionar algunas relevantes, ¿no? Las más baratas. ¿Por qué te digo las más baratas? Porque hay un dicho muy cierto que dice que no hay dinero más caro que el que no tienes. ¿Cierto o no? Efectivamente. Entonces, son 3. La primera es, si hay alguna fuente de financiamiento que el gobierno pueda dar, pues son apoyos, ¿no? Regularmente, pues ya, si traes algo más o menos trabajando, pues bueno, yo creo que puedes recibir un apoyo, ¿no? Pero no vivas de eso. Es importante mencionarlo, porque una vez leí un artículo que decía, las empresas que viven sin clientes, ¿no? Pero es precisamente por vivir de fuentes de gobierno. Segundo, trata de que con tus mismas propias ventas puedas financiar tu operación. No hay manera más orgánica y sana que hacer eso, ¿no? 3, pues obviamente te des cuenta que si vas a desarrollar algún negocio, pues oye, pide el apoyo a algún familiar o algún amigo, ¿no? Al igual le interesa el proyecto o probablemente tú seas buena, no sé, eres abogada, ¿no? Y al igual necesitas desarrollar algún software importante, bueno, al igual no pagas por él, sino encuentras un socio que es tecnólogo y complementa esa área de debilidad y la hace una fortaleza dentro de tu propuesta inicial, ¿de acuerdo? Entonces, esas pueden ser unas muy relevantes. Las otras, bueno, ya que estés en una etapa, digamos, de maduración y crecimiento, es que te acerques, por ejemplo, de entrada, pues solamente considera el tema de la deuda si es sano para ti, es decir, los famosos créditos, ¿no? Empresariales. 2, pues podemos encontrar lo que son los ángeles inversionistas. Hay muchas plataformas que ya concentran clubes de ángeles de inversión, que es gente que tiene dinero y que tiene una cierto expertise en determinada industria y que más allá de darte el dinero, también te va a abonar con su experiencia a que crezcas más rápido por contactos, por la misma infraestructura de su compañía, etcétera. Después, pues bueno, están los famosos VCs, ¿no? Que son los fondos de capital emprendedor, donde, pues bueno,
adquieren un porcentaje de tu compañía, al igual que los ángeles inversionistas, ¿no? Pero bueno, tienes que hacer todo un proceso de due diligence, es decir, un proceso en el que investigan a la compañía, y tú sabes mucho de eso, y obviamente pues adquieren un pedazo de tu empresa, pero invierten, hablamos de cantidades, no sé, de $50,000, $500,000, ¿no? Inclusive también otros eventos que yo recomiendo mucho, ¿no? Son los famosos challenge pitch, ¿no? Los pitch challenge, ¿no? Que donde vas y pitchas tu idea, tu proyecto, y si la propuesta es ganadora, pues bueno, ahí te va una lana, ¿no? Entonces, o sea, son opciones, y digo, podemos hablar de un chorro, ¿no? Pero las que recomendaría, es más, también ¿sabes cuál? La del crowdfunding, ¿no? El crowdfunding tiene 5 tipos. Las de donaciones, ¿no? Donde tú pues haces un donativo sin recibir nada a cambio. Está la de recompensas, que es como un modelo de preventa, ¿no? 3, está la parte del modelo de inversión, donde también, o sea, ya te concentran a los inversionistas para que inviertan en tu proyecto. Hay varias plataformas, ¿no? 4 está la de préstamos, es decir, a ver, tú necesitas, no sé, 5 pesos, bueno, se juntan 5, todos con $1 y te prestan esos 5 pesos, ¿no? Y por último, te digo, está la de bienes raíces también, pero la realidad es que todo va a depender en qué etapa te encuentres para ir a tocar la puerta de esas fuentes de financiamiento, ¿no? Bueno, y ya por último. Sí, por supuesto. ¿Qué consejos esenciales brindarías a todo aquel emprendedor o a todo aquel que quiere iniciar? Para los que ya iniciaron y para los que quieren iniciar, ¿qué les podrías decir? ¿Qué consejos esenciales darías? Pues mira, yo les daría 6 consejos que han sido pues regla para mí, ¿no? El primero es que, como lo mencionamos al principio, es que te conozcas a ti mismo. O sea, yo creo que el hecho de que te conozcas a ti es un muy buen punto de partida, porque eso habla de ser coherente con lo que eres, sabes y piensas, ¿sí? Es decir, si yo tengo experiencia, soy hábil en esto y creo que puedo desarrollar mi expertise con esta solución, bueno, ya estás dando el primer acierto, ¿no? Segundo, es muy importante que escuches, que descubras, que explores, que investigues, que aprendas, que leas, ¿no? ¿Por qué? Porque persona que no lee no sabe, ¿no? O sea, cualquier persona te puede venir a chamaquear, si quieres, por así decirlo. Pero si tú aprendes, ¿sí? Lees de manera constante y lo generas como un hábito, descubres, te va a ayudar un chorro. 3, planea. O sea, no puedes llegar a ningún lado si no planeas algo. Es decir, ¿cuál es la ruta, cuál es la trazabilidad que hay que marcar para llegar del punto A al punto B, ¿no? 4, acércate a pedir ayuda, ¿no? Porque a veces no lo sabemos todo. Es decir, crees que porque, no sé, eres experto en finanzas, pues vas a poder desarrollar todo, pero no, la realidad es que sí necesitas el apoyo de un tecnólogo, tal vez el apoyo de un marketero. O sea, busca siempre pedir ayuda, siempre retroalimenta, siempre comparte tu propuesta, ¿no? Como 4 punto. 5, siempre ten una visión al futuro. Ok, yo sé que ahorita estás empezando con una propuesta muy chiquita, ¿no? Y que tal vez quieres llevarlo a nivel mundial y demás, y no está mal. Pero la realidad es que eso te da un plan de, a ver, si yo estoy en el punto A y quiero llegar al punto B, eso te ayuda a generar esta trazabilidad. Por eso te digo que es muy importante también planear, ¿no? Y la 6ª, que es la más importante, y la vuelvo a repetir, y hago mucho hincapié en eso, es ser humildes. Porque la humildad es un valor muy importante para escuchar, para entender, para poderle compartir a las personas lo que sabes, porque eso también te ayuda mucho a crecer de manera personal. Mira, yo siempre he dicho que el hecho de desarrollar un proyecto implica también un plan personal. O sea, no son cosas que trabajen de manera aisladas, al contrario, trabajan de manera conjunta, son concéntricos, ¿sí? Entonces, la humildad es algo que te va a llevar mucho al éxito, junto con estas otras 5 cosas que te acabo de mencionar, ¿no? Y yo creo que cumpliendo esas 6 cosas que te acabo de compartir, creo que puedes ir por muy buen camino. Yo creo, ¿no? Digo, no hay nada escrito, pero yo considero que eso puede ser lo más importante.
Wow, pues qué tema tan interesante acabamos de abordar en este momento. Muchas gracias por toda la pasión que le pones a este tema, que se ve que te encanta y que tienes amplio conocimiento de ello. Pues bueno, ya escucharon nuestros emprendedores, hay que arriesgarse, perder el miedo, conocerse, ser humildes, escuchar de la experiencia de personas como tú que se dedican todo el tiempo a esto. Sí, gracias. Y pues bueno, coméntanos por favor, Fer, ¿en dónde podemos encontrarte, conocer más de tu startup, de toda tu experiencia y bueno, de cómo poder contactar? Sí, pues mira, no te doy mi nombre de novela porque mi nombre es muy largo, pero me pueden encontrar como Fer de la Vega. Tanto en Facebook, me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en LinkedIn, ¿no? Dejo mi correo, es ferdelavega @mentorship.com.mx, pueden mandarme un correo, yo encantado de escucharlos, ¿no? Y pues bueno, ahí los invito a que me encuentren en mis redes sociales y cualquier cosa que necesiten, pues soy un libro abierto. Muchísimas gracias, de verdad, Fer, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos acabas de emprender. Y bueno, pues esperamos que nos puedan seguir la próxima semana. Continuamos contigo, Jorge, en Business in Motion Impulsa. ¿Qué nos tienes, Jorge, para esta tarde? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, nuevamente con el gusto de estar aquí en este programa Cabina in Motion. Muy contento porque pues ya estamos avanzando con muchos temas de conocimiento y muchos temas de emprendimiento. Anita, muchas gracias por la presentación, gracias por estar apoyándonos en esta sección tan importante que también es Business in Motion Recomienda. Y bueno, hoy estamos en Business in Motion Impulsa, al igual que en programas pasados, de manteles largos, señores, porque tenemos nada más y nada menos que a una invitada especial de Business in Motion que también nos ha ayudado muchísimo en el tema de desarrollo empresarial, y se trata nada más y nada menos que de Blanquita Rebollar, de la empresa Aviem Consultores. Blanquita, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Pues también, mira, aquí con mucho gusto de poder platicar contigo. Gracias por la invitación. Blanquita, vamos a empezar con esta pregunta clave. Déjanos conocerte un poquito. ¿Quién es Blanquita Rebollar? Blanca Rebollar, bueno, yo soy licenciada en Administración de Empresas con especialidad en temas financieros, desarrollo organizacional, recursos humanos. Ya tengo bastantes años de egresada. Entonces he estado en varias áreas y principalmente hace alrededor de 20 años dedicándome a temas de implementación de ISO 9000 y temas de procesos, alineación operativa y todas esas partes. Perfecto, Blanquita, toda una biblioteca empresarial, así que, pues bueno, es muy importante. Ahora, creo que es una pregunta interesante el poder hablar de qué es Aviem Consultores. ¿Cómo nació? Aviem Consultores es una empresa que efectivamente nace hace alrededor de 20 años. Yo trabajaba para Concamín hace algunos años en el área de recursos humanos. Llega un proyecto de implementar ISO 9000 y la verdad es que me encantó cuando llegó a la empresa. Yo lo tomé, el proyecto estaba a cargo de mi directora, sin embargo, me gustó, hice clic con el tema, yo lo tomé y terminé haciendo la implementación en ese entonces en la organización. Me salgo y cuando requiero incorporarme, porque nace mi hija, decido que yo ya no me iba a incorporar a una empresa. Okay. Porque quería pues compartir y compaginar esa parte de la vida personal de una mujer de hace 22 años, que todavía no era tanto, y la vida laboral. Entonces decidí emprender mi propio despacho de consultoría hace 22 años, entonces por eso es que decidí dedicarme a esto, a Aviem Consultores. Entonces, en ese entonces no se llamaba Aviem Consultores, fue creándose ya el nombre en el camino, ese ya se quedó en el 2005, fue ya que se creó como Aviem Consultores, pero fue que nace de esa necesidad personal de seguirme desarrollando en la parte profesional, pero seguir creciendo en la parte personal. Y la verdad es que fue complicado al principio, por supuesto que fue complicado, pero déjame decirte que para mí era así como muy importante
los tiempos, así que yo organizaba mis proyectos y mis clientes no sabían, porque cuando me querían poner proyectos y cosas por las tardes, yo les decía, chin, tengo complicadísimo, tengo otro proyecto y no te puedo atender. Y mis clientes no sabían que mi proyecto de la tarde era mi familia. Okay. Entonces, así fue como que empecé, hace 20 años. Y gracias a Dios, aquí estamos. Seguramente muchos nos hemos preguntado esto y tenemos esa parte que nos gustaría que nos apoyaras aclarándonos. ¿Qué son las normas ISO y cuál es su finalidad? ISO, fíjate que es interesante. ISO es, como tal, es una organización internacional que nace en 1947 originalmente en Ginebra, Suiza, y nace como una necesidad, como organización. Quiero hablar primero de ISO como organización y luego nos vamos a las normas. Claro. Pero nace como una necesidad de, en ese entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, los países pues estaban en Europa totalmente, la economía estaba acabada, empiezan a querer reactivar la economía, y un sector que había sido muy golpeado era el sector eléctrico, los que fabricaban los ventiladores, los tostadores. Ellos no podían levantar como sector, entonces empiezan a ver qué es lo que los estaba deteniendo y se dan cuenta que hay una circunstancia donde las personas al migrar de un lugar a otro, en Europa de un lugar a otro, la diferencia de voltaje y amperaje limitaba el acceso entre, no sé, España, Portugal, y las personas no adquirían productos porque si se iban a migrar pronto, pues no les iban a funcionar allá. Entonces se dan cuenta de este tema, se organizan, se reúnen y se ponen de acuerdo a empezar a estandarizar. Claro. Y les funciona. Ellos empiezan a presionar también a sus propios gobiernos y empiezan a estandarizar el voltaje y el amperaje. Entonces, les funciona, reactivan el sector y los demás sectores alrededor se dan cuenta y dicen, ¿qué hicieron? O sea, ¿qué pasó? Les platican su historia y entonces empiezan a organizar también, ¿cómo se llama? Este tipo de asociaciones, y definitivamente deciden crear ya la organización ISO como tal. Entonces, de ahí es como sale ISO, es una organización internacional de estandarización. International Standardization for Organization. Entonces, como tal, una vez que se crea esta organización, funciona para estandarizar normas a nivel general. 9,000 es el número que le toca al tema de calidad. Bien. Eso significa que hay muchísimas más normas hoy en día, ¿no? Claro. 9,000 es el tema que le toca a calidad. Muy bien, muy interesante. Entonces, son normas de estandarización y, ojo, es a nivel internacional. Hoy en día participan en ISO alrededor de 160 países y dentro de cada país participan entre 3 y 4 asociaciones, y dentro de esas asociaciones hay participaciones honorarias voluntarias donde todos los que quieran pueden aportar sus ideas y todas son tomadas, son centralizadas y son analizadas. La verdad es que es un proceso muy interesante y muy democrático, es de los más democráticos que existen en el mundo y por eso tienen esa confianza a nivel mundial. Padrísimo. ¿Y quién iba a pensar que de algo tan chiquito, de una necesidad local, ahora ya es algo estructurado a nivel mundial, ¿no? Es algo impresionante, increíble. Y creo que esto va muy de la mano, preguntarte, porque también obviamente muchos van a estar, bueno, ya sé que es una ISO, pero ahora me gustaría saber qué ventaja tiene una ISO. Una norma ISO, si yo te decía que participan alrededor de 160 países en esta organización, entonces cuando crea una norma hace una recopilación de las mejores prácticas del tema a nivel mundial. Entonces, si estás hablando de temas de calidad y decimos que estamos haciendo una recopilación de las mejores prácticas, es como un benchmark de las mejores prácticas de ese tema. Entonces, cuando tú aplicas como organización o decides implementar una norma, ISO 9,000, 27,000, 22,000, 35,000 o la que necesites de acuerdo a tu sector o a tu estrategia, esa norma te garantiza que estás implementando como organización las mejores prácticas relacionadas con el tema. Si es ambiental, si es calidad, si es seguridad de la información, si es seguridad alimentaria. Muy bien, muy bien. Entonces, eso es lo que hace ISO, te da una garantía de nivel. Formidable. Digamos que entonces todo esto nace de casos de éxito
para empezar a tener esas implementaciones, ¿no? Y así es. De hecho, lo que hace es recopilación de las mejores prácticas, se traen lo que está sucediendo. Muy bien. La verdad es que es muy interesante. Perfectísimo. Pregunta clave, yo creo que también esto es muy, muy importante y seguramente se lo están preguntando nuestros espectadores. ¿Hay problemas al integrar normas ISO a una empresa? Yo creo que uno de los grandes puntos, yo no le llamaría problemas, son obstáculos. Ok. En realidad, los obstáculos que te encuentras cuando vas a implementar es la disposición al cambio. Muchas personas, por supuesto, estamos muy cómodos, estamos trabajando, entendemos lo que tenemos, vemos que tenemos situaciones y problemáticas y entendemos que hay cosas que nos pueden ayudar a mejorarlo, pero a veces el vislumbrar prácticas diferentes y el sentir que voy a salir de mi zona de confort o que pueden mostrar alguna otra debilidad que yo no espero que se muestre, en ese caso es lo que pudiera haber, la reacción de las personas al cambio. Okay. Creo que ese es uno de los principales obstáculos. Sí, digamos, están acostumbrados a trabajar en un primer nivel y que de la nada los cambies a un cuarto piso o un 10º piso, es el problema que puede haber, ¿no? Como más aterrizado el ejemplo, ¿no? Sí. Algo que yo trabajo mucho con mis clientes y mis proyectos es, yo entiendo que, y debo tener claro, que cuando yo vengo a hacer una implementación contigo, tú eres el experto en tu operación. Claro. Eso yo lo debo tener muy claro, no puedo ser experto en lo que tú haces. Mi labor es ser experto en identificar la naturaleza de los procesos, en identificar las necesidades de la norma y cómo esas empatan con tu proceso y tu operación y buscar la mejor manera de que se implemente. Esa es la parte. Yo creo que también ese es un punto muy importante como asesor, que no se genere un trabajo extraordinariamente pesado. Sí. Por supuesto que sí quiero decir que generes un trabajo extraordinariamente mejor, Sí, claro. pero no un trabajo extraordinariamente pesado que haga difícil el poder operar un sistema. Esa es la parte con la que a veces las personas o en sus experiencias les da miedo, ¿no? Es que me van a poner a trabajar más, o me van a poner a hacer más, o me van a poner a hacer cosas que yo no sabía hacer. En realidad no. En realidad es redondear, es afinar, es incorporar cosas que les ayuden a controlar mejor sus procesos, elementos que les ayuden a tener mejor evidencia de eficacia. Eso es lo más interesante y que a mí más me gusta. Cuando una persona o un responsable de proceso o un gerente se da cuenta de, oye, ya éramos buenos, pero no tenía manera de saber qué tan buenos éramos. Claro. Hoy puedo decirte que éramos buenos y que lo hacíamos muy bien, pero tengo la evidencia. Sí. Entonces, eso es lo interesante. Y bueno, por otro lado, también ISO te ayuda a que además de que tú puedes decir, oye, éramos buenos, ok, hoy puedo ser mucho mejor de lo que ya hacía. Entonces, esa es la parte interesante y que, bueno, a mí me encanta la satisfacción personal de cuando una empresa ya ha logrado su implementación. Perfectísimo. Esperamos que nuestro público espectador esté tomando notas porque estos temas son muy importantes y venir de la mano de los expertos ayuda de mucho siempre para también romper esos paradigmas de que, híjole, no, una certificación muy difícil, no, me van a cambiar lo que hace mi empresa. No, tranquilos. Aquí van a poder ver esas cuestiones que son muy, muy importantes. ¿Puedo agregar algo precisamente de eso que dices? Es tuyo el programa. Algo que sucedió, por ejemplo, en la primera versión de la norma ISO, que fue la de 1987, era una norma que se había tomado como modelo, no exactamente, pero había tomado muchos elementos de la industria de autos y la industria de armas, porque eran en ese momento las que tenían como más elementos de calidad y de control. Entonces, cuando se genera esta primera versión de norma, la realidad es que para las empresas que lograron certificarse en ese periodo, de verdad era porque eran non plus ultra. Okay. O sea, era muy difícil, era muy complicado, muy cuadrada, era una norma muy cuadrada que te pedía requisitos exactos y precisos. Y había empresas que por su naturaleza no iban a entrar ahí. No era porque no quisieran hacerlo, era porque su naturaleza y operación no había la capacidad de poder entrar ahí. No encajaban. No encajaban, entonces también había otros elementos donde eran muy duros, así te tienes que aprender con letra y sangre la política de calidad y los objetivos, y si te equivocabas en una coma, era casi por tu culpa, no nos certificamos. Entonces, ese primer proceso, y a las personas que les tocó en esos primeros procesos, por supuesto que lo sufrieron, y
cuando vinieron a otras implementaciones o a otros lugares a implementarse, escuchaban ISO y decían, Sí. sufrían. Sí, Pero en desde realidad luego. hoy esta versión de la norma, la versión que hoy está vigente, que es ISO 9001-2015, es una norma muy amigable, es una norma muy adaptable y que a mí me encanta porque además te permite visualizar de una forma muy específica la eficacia como organización. Muy bien, muy bien. Tú y yo hemos hablado mucho de este tema. Es importante el poder hacerte esta pregunta, Blanquita. ¿Cómo puede ayudarnos la norma ISO 9001 en crisis de COVID-19? ¡Wow! Esa es una muy buena pregunta. Fíjate, te voy a decir y espero que no suene petulante ante nuestros espectadores. ISO 9000 tiene un punto, exactamente tiene un punto que te habla de la continuidad de negocio. Okay. Hay un punto muy específico que te pide que tú tengas un plan de continuidad de negocio. Y déjame decirte que exacto el año antepasado, noviembre, diciembre de 2019, tenía yo un proyecto con un cliente donde el tema de la continuidad de negocio, había que hacer pruebas porque implementaron un nuevo sistema, hicieron una serie de cosas. Y yo le insistía, era el director de administración, oye, no sé, ya ahí tienes el plan, pero necesito que se pruebe. O sea, hay que llevarlo a implementar y ver qué tanto funciona, ¿no? Ya tienes todo tu sistema, todo funciona. Ellos están en la Ciudad de México y entonces me decía, híjole, difícilmente hay una posibilidad de que todos operemos fuera. Y mi argumento en ese momento fue, acuérdate del 2017 que vino el terremoto y ustedes tuvieron que operar una semana fuera. Claro. Entonces, pues hay que probarlo. Y de verdad, la siguiente semana, antes de diciembre, se fueron todos a trabajar fuera, hicieron como un margen de todos nos vamos al Starbucks y otros a no sé qué, ya no sé dónde. Salieron, trabajaron fuera, se conectaron, funcionaron, hicieron sus pruebas, reportaron, maravilloso. Okay. 3 meses después, llegó la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? La realidad es que en ese momento, yo recuerdo mucho a este director que casi me dijo, ay Blanca, qué exagerada eres. Cuando viene el tema de la pandemia, me reporto yo con ellos con otro punto para reforzar esto. Cuando viene el tema de la pandemia, me dice, la verdad es que te agradezco que me hayas presionado para hacer esto, porque si no yo no hubiera podido validar que mi sistema, o sea, su implementación de la herramienta, no solo hizo, sino la implementación, la plataforma sobre la que ellos estaban trabajando, sí funcionaba fuera, porque si no, ahorita yo tendría problemas para operar. Okay. Entonces, con esto te digo que ISO tiene ya esas herramientas y te ayuda a trabajar y te lo exige, debes tener tu plan de continuidad de negocio. Y por otro lado, nosotros como bien consultores, en algún momento de la vida, en otro proyecto, trabajamos temas de gestión de riesgo y hace más de 10 años trabajamos un tema de gestión de riesgo. En ese entonces fue con un laboratorio y uno de los temas era una pandemia. Okay. Presentamos el proyecto a dirección y dirección casi se rió de nosotros. Un año después vino el tema del H1N1 y el modelo que se había presentado en ese entonces para la pandemia funcionó y permitió que este laboratorio trabajara, funcionara y se convirtió en el ejemplo a nivel mundial para todo el laboratorio a nivel mundial, ¿no? Claro. Esa es una. Y por otro lado, eso nos ayudó a nosotros como bien consultores a visualizar cómo venía históricamente, bueno, en la historia de 3 meses de la pandemia, cómo se estaba moviendo. Entonces, lo que observamos fue, esto no va a ser un cierre tan corto, y lo comentamos, yo lo comenté en algún momento contigo en ese entonces. Claro. Y con los clientes de nosotros, lo que hicimos fue reunirnos y desarrollamos todo su plan estratégico relacionado con la pandemia, porque toda la estrategia y plan de continuidad de negocio estaba relacionado en general con la estructura, con el sistema, con varias cosas y ninguno estaba, eso es real, ninguno estaba alineado a considerar una pandemia. Claro. Entonces, nosotros lo que hicimos fue reunirnos con nuestros clientes, oye, ¿te acuerdas que viene esto? Esta es nuestra experiencia, te la compartimos, ¿qué hay que hacer? Y empezamos a trabajar con ellos protocolos de sanitización, de distancia, de uso de cubrebocas. Cuando viene toda la estrategia que saca el gobierno federal, pues, todo su protocolo, lo que había que hacer,
Nosotros como Avión Consultores con nuestros clientes ya habíamos desarrollado todo nuestro protocolo, ellos ya estaban listos. Súper. Ninguno de nuestros clientes en ese entonces, bueno, el año pasado, paró un solo día. Claro. Porque trabajamos con tiempo, trabajamos esa parte, no empezamos a verla y nos dimos cuenta y armamos con ellos nuestra estrategia. Entonces, resolviendo tu pregunta, ISO, por supuesto que te da una herramienta y te lo exige, es parte de los requerimientos de la norma, ¿no? Muy bien. Certificar. Sí, y yo creo que aquí muy importante compartirles, nosotros tenemos la experiencia de trabajar ya hace un tiempo con Blanquita en este tema de la gestión empresarial y nos ha servido de mucho porque estamos entendiendo de alguna manera cosas que no veíamos y que también de alguna manera nos ayudó para entender cómo poder adaptar la forma de trabajo que teníamos de lo presencial ahora en este nuevo formato digital. Yo estoy casi seguro, Blanquita, que si muchos hubieran visto en aquel entonces cuando empezaba el tema de la pandemia esta entrevista, seguramente les hubiera abierto la expectativa, pero bueno, a los que todavía están operando estoy casi seguro que esto les va a servir y creo que va a ser muy conveniente que de estas notas que tomen empiecen a aplicar algunos cambios y si están viendo ya esa parte de centralizar más el tema de procesos, entre muchas otras cosas. Entre muchas otras cosas. Eres experta, seguramente van a poderse apoyar muy de la mano con Blanquita. Y es el momento para que tú les digas a todos dónde te pueden contactar. Ok, bueno, tenemos una página que es www.avionconsultores.com. Ahí nos pueden encontrar, están los datos de contacto, tenemos igual Facebook, Avión Consultores, y con todo gusto lo que necesiten, dudas, quejas, comentarios y sugerencias, consultas, los podemos apoyar. No hay límite, alguien de repente pregunta, ¿desde cuántas personas necesita mi organización para poderse certificar? Bueno, hemos trabajado con empresas de hasta 3 personas, ¿no? Con procesos muy sencillos, muy complejos, de áreas de servicio, de manufactura. Entonces, la verdad es que no hay un límite del tipo o tamaño de empresa para poderse certificar. Perfectísimo, Blanquita. ¿Y algún teléfono de contacto que les quieras compartir a nuestros espectadores? Muy bien, claro que sí, 442-476-4924. Con todo gusto, Blanca Rebollar, estoy a sus órdenes. Blanquita, encantado de tenerte aquí con nosotros en este programa. A nuestros espectadores estoy casi seguro que les encantó también el contenido que presentamos el día de hoy. Gracias de nuevo, Blanquita, por acompañarnos y a todos nuestros espectadores, gracias también por estar aquí. Lesgo Studio, sin ellos esto no podría ser real. Igualmente, Cabina 11 Cadena Global, que está llevando hasta ustedes acompañamiento con Eni Networks, esta información tan importante que día a día les compartimos. Y pues bueno, nos seguimos viendo próximamente para más información, más contacto con nuestros socios y pues bueno, encantado de tenerlos el día de hoy aquí. Así que, Blanquita, muchísimas gracias. Muchas gracias todos nuestros espectadores, gracias. Nos vemos pronto. Cuídense mucho y pórtense bien. Gracias. Saludos. A todos.